Bueno, bienvenidos y hoy tenemos un invitado súper especial, ¿no? Que es Christoph Willemsen, ¿no? Que es de Astrología para Entender. ¿M? Y además hemos escogido el 1 del 1 de este año 1 a las 11. ¿M? Es decir, está con una energía muy especial. Así que bienvenido, Christoph. Gracias, Monse, gracias. Bueno, Feliz año nuevo, feliz año nuevo en el año 1. sí, en el año uno, porque claro, este 2026 tiene mucho de año cero, ¿no? Y de año uno, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, para introducirte un poco, todos te conocen, por supuesto, pero eres psicólogo, eres artista, ¿m? Eres ingeniero agrónomo, que eso me ha sorprendido. Tienes muchas facetas, pero a mí lo que me sorprende mucho es tu capacidad, un poco, bueno, la gran cultura que tienes, ¿no? Que se ve en los vídeos que haces con Jesús Gabriel, ¿no? Y, y eres belga, ¿no? ¿Quieres añadir algo más a mi interpretación? No, bueno, soy más que ingeniero agrónomo, soy ingeniero técnico, soy perito agrícola, ¿no? Lo que era antes soy belga, sí, pero llevo en España desde el año 83, o sea que llevo muchísimo, ya soy más de aquí que de Bélgica. De Barcelona, ¿no? De Y la provincia de Barcelona estás. sí, 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 de la provincia de Barcelona, sí, sí. Sí. Sí, Y sí, y después, ah, pues me gusta relacionar la astrología con la psicología, con la filosofía, bueno, hacer reflexiones en general. Sí, sí. Y eso es lo que nos gusta un poco de ti, porque tienes el canal de Astrología para Entender. ¿Mm? Sí. ¿Qué hay que entender de la astrología? Cuéntanos un poco, ¿qué significa? Astrología para entender, claro, como tenía que encontrar un título que no fuera demasiado largo, puse astrología para entender. En el fondo es astrología para entenderme, astrología para entendernos, o sea, los unos a los otros, porque yo entré en la astrología a través de la la psicología junguiana. Me empezó a atraer mucho, o sea, a mí ya me gustaba mucho toda la mitología. Entonces empecé a tirar del hilo en la astrología y me di cuenta de que era una herramienta potentísima para entenderme y para entender las personas alrededor mío y el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces vamos ampliando capas, pero astrología para entender es astrología para entendernos a nosotros mismos y para entender la vida un poco, para Y tú, entender esos sentidos que a veces no vemos a primera vista, ¿no? Para encontrar sentido. desde luego, tienes una visión mm, muy diferente, ¿no? De muchos de los astrólogos que vemos en YouTube, ¿no? Incluso tus interpretaciones son bastante peculiares. Yo me acuerdo que en uno de estos que abres, ¿no? Hay momentos que abres Mm. con determinadas lecturas, ¿no? Y yo tuve la suerte de coger una de ellas, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió mucho, porque aunque sepa de astrología, tu interpretación fue muy diferente, ¿no? Mm. Ahora me estabas comentando, por ejemplo, un yod que yo no había visto, que lo tengo ahora activo, ¿no? Sí, 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 lo tienes activado porque hay que buscar resonancias mucho, ¿no? En astrología hay mucha resonancia. Y claro, tienes un yod importante porque la punta del yod está en el ascendente entre Marte y Venus, con precisamente un punto solar, como es el parte arábigo de la fortuna, en el punto opuesto a la punta. Entonces ahí, como estamos en la conjunción Marte-Venus-Sol, que será el día 7, pero en esta luna ya se activa, ¿no? En esta próxima luna del día 3, que es una luna maravillosa, por cierto, es Eso es, sí. impresionante. Ya se activa este yote, entonces hay que buscar esas resonancias, ¿no? Se va activando la carta por resonancia. Sí, yo recuerdo que además, bueno, estaba muy enfocado a cómo el pequeño gran trígono actúa, ¿no? Y la verdad que me dio mucha información,
porque no lo haces de una manera predictiva, ¿no? Sino lo que da son pautas psicológicas de cómo trabajar con estos tránsitos, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, mi enfoque es desde la astrología psicológica, evolutiva. em, y claro, cuando hago contenido, por ejemplo, para YouTube, siempre es clima astral. El clima astral es una atmósfera general. Entonces, esto Mm. siempre hay que aplicarlo al natal para saber cómo nos afecta, ¿no? Entonces, al principio tuve muchas dudas en hacer clima astral precisamente por esa generalización. O sea, porque clima astral normalmente va más ligado a la astrología mundial, pero después me fui dando cuenta que esa atmósfera está y la podemos ir captando, ¿no? Entonces, cuando hago un clima astral, intento conectar con lo que yo estoy sintiendo, con lo que estoy viendo a mi alrededor, y cuando me viene una narración, porque al fin y al cabo somos narradores, ¿no? De la simbología. Cuando encuentro una narración y la dejo reposar un poco, y cuando me doy cuenta de que no, es que lo estoy sintiendo, ¿no? Está en el aire. Entonces ya, ya hago un contenido sobre ese clima astral. Pero es una cuestión de irlo sintiendo, dejarme traspasar que no siempre es cómodo, ¿eh? No siempre es cómodo, pero a mí me sorprende mucho tus vídeos porque hay veces, hay uno que hablabas del tesseracto o de determinados conceptos que yo tengo que ir después a Google para saber de qué van, porque tienes una cultura muy amplia, ¿no? Esa es la intención, o sea, dejo ir cosas y digo, ya buscarán, ya buscarán. Que para eso está también, ¿no? Esa facilidad que tenemos hoy en día, que googleando tenemos un acceso a muchísima información. Em, sí, lo del tesseracto, que es el hipercubo, ¿no? Me resonó mucho la conjunción Saturno-Neptuno en Piscis, me resonó mucho con esa energía, ¿no? Porque Saturno sería el límite, sería la realidad, sería el cubo, y Neptuno le da esa trascendencia, le da esa dimensión extra que sería la cuarta dimensión, que sería el hipercubo, ¿no? Entonces, me vino lo del tesseracto, que ya lo utiliza Dalí en un cuadro, tiene un hipercubo en un cuadro, un Cristo en un hipercubo. Y bueno, pues es ir haciendo conexiones, ¿no? Y generando imágenes que puedan ser útiles. Porque, claro, tú tienes también la vertiente artística. Sí. Has sido, te has ganado la vida como pintor profesional durante muchos años. En tu estudio vemos que Muy tienes, difícil, ¿eh? es Sí, difícil, sí, sí. sí, Vemos que tienes un montón de pintura abstracta, fundamentalmente, ¿no? sí, 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 estoy rodeado de pintura siempre, sí, sí. Sí. Y además estás empezando a hacer, o llevas unos años haciendo, eh, cuadros de la carta astral, que eso es una cosa interesantísima, ¿no? Sí, esa, de hecho es, si hablamos de vocación, esa sería mi vocación. Eh, Porque lo sí, sí, entrelazas sí, todo, ¿no? Sí, hago sí. composiciones geométricas con los colores, con las formas, voy jugando hasta que hago una composición de la carta natal, o lo intento lo mejor que puedo. Bueno, eres muy humilde, ¿no? Que es una de tus características. Pero nos quieres enseñar uno de tus cuadros, ¿no? Y nos cuentas Sí, un poco de dónde sacaste esa interpretación, ¿no? Cómo lo plasmaste, ¿no? sí. Y ¿Se ve en pantalla? que todavía no, me queda un poquito. Aquí está, fíjate qué maravilla, qué fuerza tiene. Sí, esto es una carta natal de una persona, y precisamente era una persona que tiene Luna, Saturno en Piscis.
Entonces, eh, Saturno en Piscis utilicé esa imagen del tesseracto. Esto es un tesseracto, es un hipercubo. Em, que el hipercubo tiene, o sea, se puede poner de diferentes maneras, ¿no? Pero esto es un cubo dentro de un cubo y en el cubo de dentro estaría la luna. Entonces, sería una parte central de su carta que además está en la casa 10, o sea, está en la parte alta. Después tiene una característica que te resonará a ti, que es toda esta parte de aquí abajo, ah, que ahora hablamos de esto un poco, porque hay algo muy curioso con este aspecto. Es una persona que tiene la conjunción Plutón-Urano en Virgo, Ah, y me de nuestra parece que tú también generación. la Sí, tienes, sí, sí. que es un poco la generación entre el 61 y el 69. Son personas con Plutón-Urano en Virgo. Y yo me preguntaba, porque tanto en consulta como en los grupos, mm, no te exagero, si te digo que el 40% de las personas que me vienen tienen la conjunción Plutón-Urano en Virgo. Entonces preguntaba, ¿cómo puede ser esto, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber un porcentaje tan grande? Y claro, después me di cuenta de que las personas que habéis nacido con esta conjunción, ahora estos planetas están en trígono. O sea, Claro. están en el trígono creciente. Entonces es un momento que yo considero que es una conjunción difícil en el natal. O sea, es una conjunción pesada. O sea, son dos transpersonales en Virgo. Hay un sentido de la perfección que puede ser muy grande. Es exigente en una carta natal esta conjunción. Pero ahora toda esta generación está como floreciendo con ese trígono, está empezando a fluir Nos y, estamos y claro, jubilando y hay así un... tenemos libertad y dejamos Sí, de sistematizar. sí, sí, sí. Y ahí hay un potencial que está saliendo, hay un poder interior con Plutón y una creatividad con Urano, ¿no? Está habiendo un cambio muy interesante en toda esta generación del 61 al 69. Está floreciendo muchísimo ahora mismo. Y es por ese trígono. Claro, Qué entonces, bonito. Y em, estos laterales que son en rojo, los rombos. ¿Mm? sí, sí, ahí hay un diálogo entre el ascendente y el descendente, un ascendente Géminis, el descendente en Sagitario, con Júpiter en el ascendente. Entonces hay un diálogo de verdades, o sea, hay un diálogo de la verdad del otro, mi verdad, y cómo en ese ascendente hay un aprendizaje a irse abriendo a la diversificación de verdades, ¿no? A irse abriendo a la verdad del otro, a través de ese Júpiter en Géminis que va explorando la diversidad de Géminis, ¿no? Lo que va explorando bueno, las verdades en minúsculas, ¿no? Las verdades de lo cotidiano. Y Qué hay bonito. ese diálogo. Después cada color, cada forma simboliza alguna cosa en la carta, ¿no? Por ejemplo, o sea, toda la parte roja de aquí arriba y estas bandas, esto es Mercurio. Es el mensajero, es el conocimiento. Entonces, una persona con el Sol en el grado cero de Aries, en conjunción exacta con Mercurio. Entonces, ahí hay una expansión enorme de energía ariana con un Mercurio Casimi en el corazón del Sol y con la curiosidad de que tiene a Lilith Ah, clavada exacto en el medio cielo. Entonces, esa Lilith que a lo largo de la vida no es... Todas las cartas pueden llegar a ser muy, muy difíciles y muy exigentes, ¿no? O sea, esa conjunción Saturno-Luna
en Piscis, el Lilith en el medio cielo, Plutón, Urano en el fondo del cielo. O sea, todo esto es muy exigente, pero al mismo tiempo toda esa exigencia se va transformando en talento, en expresión de talento a lo largo de la vida, ¿no? Cuando va madurando. Entonces, Seguramente bueno, esta persona es una persona muy, muy transgresora y muy original, ¿no? sí, 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 y muy talentosa. Y muy talentosa, Sí, sí, ha encontrado sus talentos. sí, sí. Entonces, claro, ah, el objetivo de los cuadros, porque en todos los cuadros hay cuadraturas, hay oposiciones, hay conjunciones que son difíciles a veces, pero el objetivo del cuadro es encontrar una expresión armónica de todo esto. O sea, cómo podemos llevar esto a una fluidez para, de alguna manera, para que el cuadro nos pueda servir un poco de meditación, ¿no? Por supuesto que hay tensiones y hay dificultades en las cartas natales y las hay en las vidas de las personas, ¿no? En todas las vidas. Pero el objetivo de la representación geométrica de esa carta es cómo podemos integrar todo esto para encarnarla poco a poco, ir encarnando la carta entera de una manera armónica, ¿no? Y que nos ayude, como una especie de meditación, nos ayude a encontrar esa fluidez, ese sentido, ¿no? A veces las tensiones pues tienen sentido, o sea, nos hacen avanzar, ¿no? Las cuadraturas nos hacen avanzar, pero claro, no nos gustan, pero nos hacen avanzar porque nos ponen ante esa dificultad que nos obliga a mover, ¿no? Igual que las oposiciones o las conjunciones también. Entonces, bueno, es como un ejercicio de meditación que yo lo disfruto muchísimo haciendo, porque yo mismo entro en otra dimensión cuando estoy pintando. Bueno, es tu faceta, claro, que es lo que tienes, ¿no? Que tienes una faceta muy, muy creativa, ¿no? Entonces esa creatividad que tienes, además sé que tienes el ascendente acuario, ¿no? Ujú. Entonces, pues te tiene que hacer, eres un buscador, ¿no? De realidades, ¿no? Sí, explorador, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Cristo, vamos a pasar a otro tema, si te Sí, parece. perfecto. Porque tengo aquí eh, puesto que lo he sacado de tu canal, ¿no? Que me encanta Mm. esa definición. La astrología es una herramienta al servicio de la voluntad, el conocimiento y la libertad. ¿Mm? Me parece que aquí estás explorando también los tránsitos que vienen, ¿no? Porque libertad acuariana, conocimiento uraniano, de Urano y la voluntad, bueno, pues toda esta voluntad ariana que está veniendo, ¿no? Sí, yo sobre todo porque en astrología se comenta mucho o a veces hay ese miedo pero entonces que estamos totalmente condicionados por los astros y tal. Yo no lo enfoco desde ese lado, en el sentido de que creo que es algo sincrónico, o sea, no es que los planetas nos hagan cosas a nosotros, ¿no? Sino que sucede al mismo tiempo, o sea, es sincrónico. El tema es que lo de al servicio de la libertad, yo creo que es porque cuanto más, o sea, sí que hay hasta cierto punto, todos estamos condicionados, ¿no? Estamos condicionados a nivel cultural, por educación, por nuestras vivencias, y por supuesto, pues también por los planetas, ¿por qué no? Estamos condicionados, pero tenemos un pequeño margen de libre albedrío, ¿no? Por ejemplo, tenemos un aspecto determinado en la carta que se va repitiendo como en una espiral que parece un círculo a veces, ¿no? Que cerrado se van repitiendo temas una y otra vez en nuestra vida y de repente entendemos algo más y salimos de ese surco y pasamos a otra vuelta, ¿no? de la espiral. Entonces ese pasar a otro surco
ese incorporar un conocimiento nuevo, el entender, el, que no basta con entenderlo, creo, o sea, es entender y poner en práctica, ¿no? Que ese es otro paso, o sea, entender y acabar de vivirlo de otra manera, ¿no? Ese ir avanzando. em, sí, estamos condicionados, pero ese pequeño salto de libre albedrío, ese pequeño salto de decir, vale, he entendido algo, ese aspecto ya no lo quiero expresar de una determinada manera. Porque si te fijas una carta natal, tú no puedes ver en una carta natal, si no conoces la persona, no puedes ver si se trata de una buena persona o una mala persona. No, 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 no. O sea, en una carta natal se puede expresar, ni siquiera se puede ver si se trata de un hombre, de una mujer, si es una persona de color, si es una persona... O sea, no puedes... una carta natal no prejuzga. No podemos saber cómo se va a expresar a lo largo de la vida esto. Entonces tenemos un margen de decisión ahí de cómo decido yo que se exprese. Dentro de todo mi condicionamiento, decido cómo se expresa esto, ¿no? Y por eso Es es como, un... sí, no, es como si tuviéramos que la partitura está escrita, pero depende de cómo lo interpretes, ¿no? ¿No? Exacto. De la Sí, interpretación del artista, ¿no? Y sí, de qué escala cojas, ¿no? Que sería, o una obra de sí, sí, teatro, sí, ¿no? Que depende de cómo lo interpretes, ¿no? Esa obra, ¿no? sí, Ujú. sí, sí. Entonces, a más entendimiento, creo que mayor capacidad de decisión tenemos. Por eso el irnos adentrando, descubriendo capas y capas, porque esa es otra cosa, ¿no? Una carta natal tiene muchísimas capas. O sea, de hecho creo que es un camino de vida, ¿no? O sea, yo sé que dentro de 10 años y dentro de 20 si todo va bien, o sea, sé que seguiré entendiendo cosas de mi carta natal, porque está en movimiento constante, ¿no? Sí. Además es que se están incorporando muchísimos elementos, ¿no? A la astrología del siglo XXI, vamos a llamarlo, ¿no? Están Sí, todos estos planetas sí, enanos, sí, están sí. los asteroides, los Eh, centauros, que los trabajas mucho también Sí, con Jesús Gabriel, ¿no? Y también los has trabajado bastante, que realmente sí, cada vez tenemos más, nuestro psiquismo va ampliándose y también nuestro conocimiento, ¿no? De los arquetipos, ¿no? sí, de hecho, creo que cuesta mucho, ah, o sea, yo al menos siento que no tengo la capacidad de ir incorporando, porque el avance es mucho mayor que la capacidad que tenemos, al menos yo, de ir incorporando elementos nuevos, pero sí que permiten explorar nuevas dimensiones, muy interesantes. Yo, por ejemplo, lo último que he ido incorporando son los centauros, son Nessus, Folus, Chariclo, estoy en ello. O sea, Yariclo empezando por es la mujer, la compañera de de Quirón, Quirón, ¿no? de La que le Quirón, ayuda a sí, sí. sanar, ¿no? Sí, sí. Yo primero empecé con Quirón, ¿no? Que Quirón ya está como muy asentado y creo que en astrología psicológica Quirón tiene un peso grande ya. Después Lilith, incorporé Lilith, que se me abrió un mundo. O sea, Lilith ahora también me parece imprescindible en una carta natal. Em, pero hace un año no me lo parecía. O sea, entonces ahora estoy introduciendo Ceres, los centauros y cada vez van entrando más cosas. Pero claro, un poco con cuentagotas porque si no desborda, ¿no? Porque creo que es importante primero entender la base, o sea, saltar a los centauros cuando no hemos entendido nuestro Saturno, nuestro Júpiter, los personales, el Sol, la Luna, el ascendente, o sea, hay que ir construyendo, ¿no? De abajo arriba, pero sí, se está ampliando muchísimo, o sea, están entrando, eh, estoy con Palas, con Vesta, con Juno, o sea, todos estos, pero los introduzco en las consultas, los introduzco con cuentagotas, porque si no más que nada, o sea, se pueden ir introduciendo
si hubiera la cultura de hacer un camino de la carta natal, ¿no? De ir estudiando y profundizando en capas, entonces sí, podemos ir introduciendo, pero normalmente las personas se acercan a una consulta de carta natal como algo único. Y bueno, quizá el año que viene hago otra consulta, ¿no? Entonces, claro, yo lo veo más, por eso hago grupos pequeños de estudio de la carta natal para poder tener un seguimiento, porque ahí es donde realmente vamos profundizando en una carta natal. Mm. Porque esos son los grupos que tú haces también, ¿no? Que ofreces un proceso, ¿no? De conocimiento de la Mm, carta astral, ¿no? O sea que si hacemos el símil con esa partitura, pues tendrás que empezar con unos mínimos de solfeo, ¿no? Para poder después sí, interpretar, sí, sí, ¿no? A Beethoven, ¿no? O- sí, Ujú, sí. ujú, Sí, sí, para mí es importante enfocarlo desde el principio, o sea, sí que hay una pequeña introducción teórica, pero pasar directamente a las cartas y en grupos pequeños para que podamos ver diferentes cartas. Pero sí, lo veo importante pasar directamente a la carta, ah, porque yo no enseño astrología, o sea, no formo astrólogos, no es una escuela, pero porque muchísimas personas, me he encontrado con muchas personas que llevan muchos años estudiando astrología y, claro, el cuerpo de conocimiento, la teoría es inmenso, o sea, no te lo acabas. Es tan grande que muchas veces ante tanta teoría se bloquean ante una carta natal. O sea, está un poco esta sensación de es que no me lo sé, no sé lo suficiente como para meterme en la carta natal de una persona, ¿no? A explorar esto. Y no es cierto, o sea, hay que meterse en la práctica y después ya vamos añadiendo capas de complejidad, ¿no? Porque hay que familiarizarse con el mecanismo, ese mecanismo mágico, ¿no? Que es una carta natal, un mecanismo multidimensional que además está en movimiento, pues hay que perderle el miedo y hay que explorar. ujú. Sin querer grandes verdades tampoco, simplemente explorar para ir conociendo, ir adentrando, ¿no? Y también un poco para alinearnos, ¿no? Con las energías del cosmos, ¿no? O sea que, Sí, porque los tránsitos son súper importantes, ¿no? Que se nos pueden sí, activar determinados temas y según nuestra capacidad de entender y de comprender, los vamos a vivir de una manera o de otra, ¿no? ¿Mm? sí, 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 sí. Claro, los tránsitos, ahí es esa dimensión de movimiento, ¿no? O sea, por un lado están las progresiones secundarias, que es cómo se estaría expresando mi carta en la actualidad, y por otro lado están los tránsitos que constantemente están estimulando nuestra carta. Sí, sí. Porque ahora, bueno, si vamos al 2026, ¿no? Mm, Tenemos, todo el mundo habla de ello, ¿no? Pero es que sí, se nota que hay algo, para mí es como que es una olla a presión, ¿no? Que venimos de elementos más terrenos y tal, y es una olla a presión, si le metes al aire, le metes fuego, pues eso es como sí, mucha agitación, ¿no? ¿No? Un cambio de elementos, ¿no? sí. Sí, sí, y de alguna manera porque me pregunta mucha gente, ¿no? ¿De cuándo va a acabar esta intensidad? Yo les contesto, no va a acabar. O sea, la intensidad es más, va a subir. Entonces, yo creo que no se trata ya de intentar resolver esa intensidad, intentar que no esté, porque va a seguir estando. Pero sí flexibilizarnos, ah, aprender a manejarla de otra manera, ¿no? Abrirnos a que esté la intensidad, ¿no? Y el eje nodal también nos habla mucho de esto, ¿no? El eje nodal ahora por tránsito, con ese nodo norte en Piscis, el nodo sur en Virgo, hay que soltar un poco el control, o sea, nuestra necesidad humana, por otro lado, muy humana, de querer controlar la situación, ¿no? Si hago A y B y llego a C, pues con el nodo norte en Piscis es suelta, suelta porque no va a ser C, va a ser
otra cosa, ¿no? Entonces, soltar un poco ese control y confiar en esa inteligencia que está, ¿no? en Piscis, que es la inteligencia que está en marcha, pero que no la entendemos desde nuestra lógica de Virgo, ¿no? Desde, Y lo comentabas el otro día que hace falta tiempo para comprender un tránsito largo, ¿no? Por ejemplo, sí. Mm. Este Neptuno que hemos tenido sus últimos 14 años en Piscis, nos ha dado bueno, nos ha globalizado, porque ¿no? Ahora estamos conectados con toda la parte del mundo, estamos todos metidos en el mismo, creo que más que nunca estamos metidos en ese inconsciente colectivo, ¿no? Sí, además si vemos ah, Neptuno, o sea, hay varios ciclos ahí, ¿no? Pero ahí, la última vez que Neptuno y Saturno ah, hicieron conjunción ahí cerca de ese grado cero de Aries, nos vamos al Neolítico. O sea, nos vamos Al 9000 antes de Cristo, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces ah, ahí hay una resonancia, ¿no? Con el Neolítico. ¿Qué sucedió ahí? Pues empezaron los primeros asentamientos humanos, ¿no? Se empezó nació la agricultura, o sea, la ganadería. De hecho, en la zona de Irak, ¿no? Toda esta zona de Irak, Irán, que está tan removida, Ostras, es precisamente verdad. estas Sí, sí. últimas décadas, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una resonancia. Eso quiere decir que el cambio ante el cual estamos tiene ese tipo de dimensión. O sea, y claro, estaba pensando sobre esto, entonces nos va a hacer falta, por un lado, lo que comentabas ahora, ¿no? Nos va a hacer falta mucha perspectiva de tiempo y quizá otras generaciones empezarán a verlo con más claridad para entenderlo del todo. Pero al fin y al cabo, nosotros somos de una generación que es de las primeras que empiezan a ver al ser humano como una humanidad global, ¿no? Da igual dónde hayas nacido, todos somos seres humanos, ¿no? Da igual si eres hombre, mujer, o sea, todos, ese sentido de que somos una humanidad ah, yo creo que es bastante nuevo. Es de este siglo, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, porque De las nuestros últimas abuelos, décadas, sí, 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 de los últimos años, sí, eh, sí, sí. Quizás entonces esa entonces, disolución de fronteras, ¿no? Esa sí, disolución de... Entonces, claro, esto se irá desarrollando hacia una humanidad. Estamos lejos todavía, ¿no? Pero eso es lo que se puede sentir un poco. sí, se nota porque ahora te conectas con determinados eventos que están ocurriendo, yo qué sé, pues el problema de Gaza, ¿no? ¿no? Vamos a llamarlo, no sé cómo llamarlo, si genocidio o lo que sea, pero es que duele, nos duele porque es que también es parte nuestra, ¿no? Si Sí, tienes una sí, sí. suficiente sensibilidad, son cosas que te afectan, ¿no? Si conectas con esa parte. Claro, y además nos duele porque hoy en día nos llega la información, o sea, Claro. lo vemos, asistimos en directo, ¿no? Entonces decimos, a ver, no, esto es intolerable, ¿no? No, yo no quiero ah, formar parte de esto, ¿no? Pero es que Porque, formas parte, porque al final, sí, todo tenemos que asumir nuestras sombras, ¿no? De alguna manera, las sombras de la humanidad. sí, sí, O sí, pasamos ahí, todos, ahí hay, sí, ahí hay una conjunción muy, muy interesante que habla bastante de esto, que es la conjunción Quirón-Eris. wow. Claro, Quirón Eris tiene mucho que ver. Eris es transpersonal, tiene una órbita muy, muy lenta ah, y, y claro, La diosa de la discordia, ¿no? La es diosa de la la discordia. discordia. Sí, Y las conjunciones Quirón Eris tienen que ver con heridas colectivas.
Entonces hubo una conjunción Quironeris después de la Primera Guerra Mundial. Al final de la guerra de Vietnam hubo otra y ahora hay otra, ¿no? Y que además dura bastante. Entonces son heridas colectivas donde la humanidad le duele, o sea, duele lo que está pasando, ¿no? Y Quirón Eris viene a revelarnos de alguna manera, porque Eris también es muy rebelde en ese sentido, ¿no? Y Quirón quiere sanar esto. Entonces, sí, sí, Quirón Eris nos está hablando de lo que está sucediendo ahí. Tendremos que incorporar a una Chariclo y a algunos otros elementos como para poder encontrar respuestas, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando decías ahora del neolítico, me ha venido que quizás dentro de 10, 15 generaciones digan, bueno, se conquistó la agricultura o tal, a lo mejor conquistamos Marte o la humanidad mm, se Puede ser, expande, ¿no? puede ser. A otros, no solamente vemos a un Marte planetario, sino también es una forma de vida, ¿no? Sí, sí, puede ser. Y ahora con Urano entrando en Géminis, Urano siendo regente de Acuario, ¿no? Donde está Plutón, ese trígono. Sí, sí, puede haber avances tecnológicos bastante espectaculares. O sea, que den un salto igual de grande como fue la agricultura y la ganadería hace en el 9000 antes de Cristo, ¿no? sí, sí. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo el tema de la inteligencia artificial todavía no acabamos de entender, yo al menos que soy muy analógico todavía, no acabamos de entender el salto que va a dar esto también, ¿no? El salto que va a dar a nivel, probablemente a nivel global, ¿no? Mm. Sí, sí. Hay algunas teorías y me parecen interesantes como que el, bueno, el hombre o la humanidad no es más que una capa de la Tierra, ¿no? De Gaia, ¿no? Y que hay una Mm, capa más que se está generando con esta inteligencia colectiva, ¿no? Que también es un... mm. y que cada... Sí, además, Sí, sí, sí. Además es muy interesante porque esto cuadra mucho con el ciclo de Neptuno, en el sentido de que hace 165 años, o sea, se cumple un ciclo de Neptuno en el zodíaco. Y ahora en Aries, pues se abre otro ciclo. Y si nos vamos hace 150 años, 165 años, em, estamos en ese momento en el que se pone al ser humano en el centro, al individuo, se lo pone en el centro del foco, ¿no? O sea, el ser humano, de alguna manera, se descarta un poco a la iglesia, se aparta un poco a Dios, y se pone al ser humano en la cúspide de la evolución. Y en este nuevo ciclo yo creo que el ser humano ya no va a estar en la cúspide de la evolución. O sea, se va a integrar en esa capa que hablas, ¿no? No, no, es que hay más las capas y, capas. y va a ser Y una muy interesante, creo, porque creo que hace falta, porque con el ser humano en la cúspide de la evolución, también hemos visto la destrucción que conlleva esto, ¿no? Entonces, esa lección de humildad, de decir, no, no, no somos la cúspide, formamos parte de un sistema, ¿no? Somos parte de la naturaleza. Que la teoría de Gaia, de James Lovelock, la teoría de Gaia también es de este final del siglo XX, eh, principio del XXI, ¿no? El sentirnos y toda la ecología y todo esto, el sentirnos parte de, no la cúspide de, ¿no? ¿no? El rey de todo con derecho a destruirlo Sí, todo a nuestro antojo, ¿no? claro. Es un poco la lección de humildad del Leo. Yo creo que este eje Acuario-Leo, ¿no? Este cambio de ejes Eh, nodales nos va a dar bastantes zambombazos a nuestro ego, ¿no? Como humanidad, ¿no? Uh-huh. sí, sí, sí. Ahí hay un momento interesante el verano que viene, ¿no? Porque me parece que es
en julio, no sé si ahora mismo, sí, en julio es. Hay un momento que el pequeño gran trígono está exacto en el grado 4, o sea, Plutón en el grado 4, Neptuno en el grado 4 y Urano en el grado 4 y Júpiter en el grado 4 de Leo. Entonces, con una oposición exacta de Júpiter-Plutón, ¿no? O sea, se van a ir activando estos aspectos y ese eje Leo-Acuario va a ser importante, sí. Va a ser importante. Además, tenemos un eclipse en España, que en Mallorca se va a ver fenomenal, ¿no? Sí. Pero es curioso el 4, ¿no? Porque ahora que hablamos un poco de la magia de los números, ¿no? Mm. Que sea el número 4, un número tan potente que materializa, seguramente veremos eventos Sí, importantes, ¿no? Uh-huh. sí, sí, Pero, sí. por supuesto, tenemos que ver todo con perspectiva, ¿no? Que son momentos de como, como un puntal, pero no creo que pase todo en este año, ¿no? No, no, yo no soy muy partidario Sino que nos va a quedar para el futuro. sí, yo no soy muy partidario de que de repente todo va a cambiar. O sea, no, creo que hay que tener cuidado con el comprar la idea de paraíso o de milagros o de cambios repentinos, ¿no? Eh, que la astrología puede tender hacia esto, ¿no? Porque claro, vemos estos aspectos y decimos, a ver, el 2026 es espectacular. Sí, pero son planetas lentos. Entonces, ¿qué va a pasar? En primer lugar, ¿qué va a pasar en el 2026? Pues que la vida sigue. La vida sigue. O sea, em, nosotros vivimos esa cotidianidad y el 2026 habrá energías muy potentes, pero la vida seguirá igualmente, ¿no? Y menos mal, o sea, menos mal que es así. Y sí, nos harán falta, o sea, sí podemos, desde la astrología, podemos tomar ya una perspectiva que nos permite ver un poco por dónde van las cosas, pero está claro que harán falta muchos años para que Me esto permite vaya tomando adaptarnos. forma. Aunque A ver, Saturno da un punto un poco más rápido, ¿no? En esos Saturno y Júpiter, porque si te fijas, por ejemplo, los 14 años de Neptuno en Piscis, fue cuando entró Saturno, en estos últimos 2 años y medio, 3 años, cuando todo lo que se fue moviendo durante 14 años, que había muchas ilusiones y desilusiones, o sea, porque van de la mano, ¿no? Muchos, muchos sueños y muchos sueños rotos también. Y cuando entra Saturno, todo empieza a tomar una forma más concreta. O sea, se empieza a materializar algo que antes era muy difícil, ¿no? Todo se disolvía en algún momento. Y claro, ahora qué pasa, Saturno y Neptuno entran juntos en Aries. Entonces, yo creo que en la parte donde tengamos a Aries en la carta, algo va a tomar forma, algo nuevo va a tomar forma. Y después Saturno se va alejando, ¿no? Entonces es probable que algo va a tomar forma y que se irá disolviendo y irá tomando nuevas formas sobre la marcha, ¿no? Pero Saturno nos da un poco la pauta ahí de la materialización, ¿no? sí. Entonces nos da una Bueno, perspectiva un poco más cercana, aunque es lento también. no, antes estabas hablando de los ciclos, ¿no? Y me venía también, se creó un gran revuelo, ¿no? El fin del calendario maya, ¿no? El 21 de diciembre del 2012. Y estábamos todos esperando, bueno, pues que pasase algo grande. Y realmente, Sí, bueno, pues es que tenemos una visión tan corta del tiempo y en cambio el cosmos o la Tierra es tan grande que sí, sí. yo creo que empezaron un nuevo ciclo, pero no empezó ese día, ¿no? ¿No? Y Claro, y ahí hay, hoy, sobre todo con Internet, no hay que tener como mucho cuidado con la proliferación infinita de profecías y ah, de, en el 2026, Parravicini dijo, tal, dijo, no, la vida sigue, la, vi- sí, la vida pero yo, sigue. bueno, como amante de la astrología, yo ya estoy preparada, ¿no? Para realmente Es, materializar mis sueños, ¿no? Y materializar, coger esa energía ariana
y ponerme Eh, a sacar el combatiente, ¿no? El guerrero, ¿no? O sea que, sí, bueno, sí, pues sí, sí, sí. Sí, claro, cómo nos afectan esos tránsitos en nuestra carta natal, am, vale la pena tomar conciencia ahí y poner. Sí, yo creo que Saturno-Neptuno nos, es una energía que nos va a llevar a hacernos cargo, ¿no? Hacernos cargo en lo individual, desde Aries, ¿no? Desde el yo. O sea, me hago cargo de mis sueños, me hago cargo de mis ilusiones, el peligro que puede tener Saturno en Aries, que también está bien tenerlo en cuenta, es la prisa, ¿no? Saturno ah, quiere lentitud y Aries quiere prisa, que es fuego, ¿no? Es además el fuego que inicia. Entonces también habrá que trabajarse un poco la paciencia, o sea, el poco a poco de Saturno, ¿no? ujú. Porque si no nos podemos frustrar ahí, ¿no? Pero sí, yo veo un hacernos cargo de nuestra propia evolución, porque Neptuno en Aries es la evolución, pero mi evolución, ¿no? Cada persona, o sea, me tengo que hacer cargo de mí mismo, no puedo echar pelotas fuera, no puedo ah, ah, seguir procrastinando, no, no, hazte cargo, ¿no? Hazte cargo con ese aspecto neptuniano, o sea, ese aspecto evolutivo y sutil, ¿no? De Neptuno. Yo lo estoy esperando, con muchas ganas, porque además lo que te da la astrología también es que puedes saber lo que viene y prepararlo, ¿no? ¿No? O sea que eso también te Mm, da. Y te iba a Aunque preguntar, siempre es. Sí, dime, dime. no, te iba a preguntar también, porque estabas hablando que vas a empezar a hacer algún grupo o alguna cosa con la carta heliocéntrica. O sea, ese cambio, supongo que aprovecharás esas energías de quitarnos esa capa del ego humano Sí, para no ser el sí. centro de la Tierra, sino el Sol. Cuéntanos un poco. Sí, llevo algún tiempo estudiando, investigando el tema de la carta heliocéntrica, que es la carta natal, pero desde el Sol, o sea, vivida desde el Sol. Entonces en parte es un ejercicio abstracto, pero yo diría que a partir de más o menos la mitad de la vida, que podríamos decir que es la oposición de Urano, ah, ahí hacia entre los 40, 44, empieza a ser menos abstracto. Nos empieza a resonar mucho la carta heliocéntrica. Entonces, ¿qué sucede? Que nos colocamos en nuestro Sol, nos colocamos en el Sol y el Sol no deja de ser el 98,8% de la masa del sistema solar. O sea, ah, es importante vivirse desde el sol, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas cosas que nos tapan nuestro sol, esos condicionamientos que. Pero el objetivo un poco es vivirse desde el sol, que es nuestra conciencia también, y es nuestro propósito de vida. Entonces, en la carta heliocéntrica nos ponemos en el sol, entonces hay varios cambios ahí. Primero desaparece la luna. O sea, Ah, claro, porque la Luna es el satélite de la Tierra. O sea, si nos sí. ponemos en el Sol, la Luna tiene la misma importancia que las lunas de Júpiter, las lunas de Saturno. O sea, es un satélite, ¿no? de la Tierra. Y claro, la Luna tiene mucho que ver con nuestros condicionamientos emocionales, ¿no? Con nuestras respuestas emocionales que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida y que de hecho el interés de la Luna es ir constantemente resignificando nuestras respuestas emocionales. O sea, la luna hace como despejo. A través de las emociones podemos ir entendiendo qué está sucediendo y ir resignificando am, am, nuestras respuestas emocionales. Si no son funcionales, pues hay que trabajarse la luna. O sea, nos pasamos gran parte de la vida trabajándonos nuestra luna y conociendo nuestra luna, ¿no? Pero para ir hacia el sol, para ir haciendo.
que la luna deje pasar cada vez más el sol, ¿no? Entonces, en la heliocéntrica desaparece la luna. Entonces, es una abstracción, es como decir, ¿cómo me viviría si no tuviera condicionamientos Mm. emocionales? Como desde un nivel superior, una conciencia solar, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí, sí. Y ahí pues sucede una cosa muy interesante porque nos colocamos en el Sol, los planetas transpersonales cambian relativamente pocos grados de posición, Saturno y Júpiter un poquito más, pero los personales, que son Mercurio, Venus y Marte, cambian bastante su posición y hacen aspectos nuevos. Por otro lado, sale la Tierra. O sea, desde si nos ponemos en el Sol, aparece la Tierra. Entonces, bueno, ahí sale una carta nueva que tiene mucho que ver con, que nos suele resonar bastante en algo muy esencial, en algo muy solar, y tiene que ver con cómo me viviría si me viviera plenamente desde mi Sol. Entonces es como una guía que nos da mucha información para vivir nuestro Mercurio, nuestra Venus, nuestro Marte, para vivir esa Tierra de una manera más libre, más completa. Bueno, esto es una revolución copernicana, ¿no? ¿No? Sí, 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 o sea, que realmente quizás es algo que nos haga falta, ¿no? Salir de nuestro yo para vivirnos desde una posición mucho más amplia del ser, ¿no? Ujú. Sí, sí, porque yo a veces la he planteado como una carta vocacional, pero no desde lo terrenal, otra vez, o sea, no desde lo geocéntrico, no es mi vocación en el sentido de a qué me quiero dedicar. No, no, es una carta vocacional del alma, de el la propósito, esencia. ¿no? De vida, ¿no? Sí, ¿cuál es mi propósito? Sí. Sí, sí, Pues nada, espero que hagas pronto algún tipo de taller o algo, sí, porque sí, esto sí. despierta el interés y además es que como tienes una perspectiva tan diferente, ¿no? Eres un explorador, eres una mente creativa y además eres muy humilde, ¿no? Vamos, tus fans, que yo me considero una de ellas, te estamos muy agradecidos. Así que llevamos ya casi una hora, ¿no? Vamos a ir Ujú. cerrando, pero no sé si quieres dejar algún mensaje del 2026 o un mensaje general. De 2026, sí, a surfear, a navegar. Está claro que están Saturno, Neptuno, Plutón y Urano muy, muy implicados en este 2026. Son planetas transpersonales. No siempre son fáciles, creo que no siempre son energías fáciles, pero yo creo que es importante, sobre todo con ese nodo norte en Piscis, que después pasará a Acuario, pero mientras esté ese nodo norte en Piscis es mantener esa fe en que todo tiene sentido, o sea, que todo, y entregarnos un poco a esto. Y después yo creo que Urano en Géminis, con ese trígono a Plutón, yo creo que va a ser especialmente estimulante. am, y esto no intentar evitar la intensidad, sino porque va a ser muy intenso. Intentar jugar con ella y quitarle peso, quitarle peso a la intensidad y yo creo que puede ser un año muy, muy estimulante, sobre todo, muy, Muy muy bueno, movido. sí. Pues nada, Christoph, ha sido un placer. Muchas Te gracias. lo agradezco muchísimo que nos des este espacio y nada, y feliz año nuevo, Feliz al año año nuevo. uno.